Esta es una breve presentación sobre lo que es el modelo OSI y sus capas. ¿Qué es el modelo OSI? El modelo de interconexión de sistemas abiertos, también llamado OSI, es el modelo de red descriptivo creado por la Organización Internacional para la Estandarización en el año 1984. El modelo OSI divide en 7 capas el proceso de transmisión de la información entre equipos informáticos, donde cada capa se encarga de ejecutar una determinada parte del proceso global. Este marco de trabajo estructurado en capas, aun siendo puramente conceptual, puede utilizarse para describir y explicar el conjunto de protocolos que, como veremos, se utilizan para la conexión de sistemas. Por ejemplo, TCP/IP y AppleTalk son dos de las pilas de protocolos que se utilizan en el mundo real para transmitir datos. Los protocolos, que de hecho sirven como capas o niveles dentro de un conjunto de protocolos como TCP/IP, pueden por tanto explicarse de acuerdo con su correlación con el modelo teórico de capas o niveles de red que conforma OSI. El modelo OSI está dividido en 7 capas. Estas son aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Capa de aplicación. La capa de aplicación proporciona la interfaz y servicios que soportan las aplicaciones de usuario. Por lo tanto, es el nivel más cercano a los usuarios, administrado directamente por el software que se maneje. Esta capa suministra las herramientas que el usuario, de hecho, ve. También ofrece los servicios de red relacionados con estas aplicaciones de usuario, como la gestión de mensajes, la transferencia de archivos y las consultas de base de datos. La capa de aplicación suministra cada uno de estos servicios a los distintos programas de aplicación con los que cuenta el usuario en su computadora. Algunos de los protocolos que se utilizan en esta capa son FTP, DNS, DHCP, HTTP, NAT, POP, SMTP, SSH, Telnet y TFTP. Capa de presentación. La capa de presentación puede considerarse como el traductor del modelo OSI. Esta capa toma los paquetes de la capa de aplicación y los convierte a un formato genérico que pueden leer todas las computadoras. Por ejemplo, los datos escritos en característica ASCII se traducirán a un formato más básico y genérico, es decir, los datos que recibe del nivel de aplicación los traduce a códigos binarios y también traduce ese código binario al código entendible por el usuario, que es la información que le llega del nivel de sesión. Capa de sesión. La capa de sesión es la encargada de establecer el enlace de comunicación o sesión entre las computadoras emisora y receptor. Esta capa también gestiona la sesión que se establece entre ambos nodos. Una vez establecida la sesión entre los nodos participantes, la capa de sesión pasa a encargarse de ubicar puntos de control en la secuencia de datos. De esta forma, se proporciona cierta tolerancia a fallos dentro de la sesión de comunicación. Si una sesión falla y se pierde la comunicación entre los nodos, cuando después se restablezca la sesión, solo tendrán que volver a enviarse los datos situados detrás del último punto de control recibido. Así, evita el tener que enviar de nuevo todos los paquetes que incluía la sesión.
Capa de transporte. La capa de transporte es la encargada de controlar el flujo de datos entre los nodos que establecen una comunicación. Los datos no solo deben entregarse sin errores, sino además en la secuencia que procede. La capa de transporte se ocupa también de evaluar el tamaño de los paquetes con el fin de que estos tengan el tamaño requerido por las capas inferiores del conjunto de protocolos. El tamaño de los paquetes lo dicta la arquitectura de la red que se utilice. La comunicación también debe ser entre computadoras del mismo nivel. La aceptación por parte del nodo receptor se recibe cuando el nodo emisor ha enviado un número acordado de paquetes. Por ejemplo, el nodo emisor puede enviar de un solo golpe 3 paquetes al nodo receptor y después recibir la aceptación por parte del nodo receptor. El emisor puede entonces volver a enviar otros 3 paquetes de datos de una sola vez. Esta comunicación en la capa de transporte resulta muy útil cuando la computadora emisora manda demasiados datos a la receptora. En este caso, el nodo receptor tomará los datos que pueda aceptar de una sola vez y pasará a enviar una señal de ocupado si se envían más datos. Una vez haya procesado los datos y esté lista para recibir más paquetes, enviará a la computadora emisora señal de luz verde para que envíe los datos restantes. Capa de red. La capa de red encamina los paquetes además de ocuparse de entregarlos. La determinación de la ruta que deben seguir los datos se produce en esta capa, lo mismo que el intercambio efectivo de los mismos dentro de dicha ruta. La capa de red es donde las direcciones lógicas, como las direcciones IP de una computadora de red, pasan a convertirse en direcciones físicas, que son las direcciones de hardware de la NIC, la tarjeta de interfaz para la red, para esa computadora específica. Los routers operan precisamente en la capa de red y utilizan los protocolos de encadenamiento de esta capa para determinar la ruta que deben seguir los paquetes de datos. Capa de enlace de datos. Cuando los paquetes de datos llegan a esta capa, estos pasan a ubicarse en tramas, que vienen definidas por la arquitectura de red que se está utilizando. Esta capa se encarga de desplazar los datos por el enlace físico de comunicación hasta el nodo receptor e identifica cada computadora incluida en la red de acuerdo con su dirección de hardware, que viene codificada en la NIC. La capa de enlace de datos también controla la forma en que las computadoras acceden a las conexiones físicas de red. Capa física. En la capa física, las tramas procedentes de la capa de enlace de datos se convierten en una secuencia de bits que pueden transmitirse por el entorno físico de la red. Esta capa también determina los aspectos físicos sobre la forma en que el cableado está enganchado a la NIC de la computadora. En la computadora receptora de datos, la capa física es la encargada de recibir la secuencia única de bits. La capa física define las características eléctricas y mecánicas de las interfaces de la red que son necesarias para establecer y mantener la conexión física. Esta capa incluye cables, conectores, estaciones de trabajo, repetidores, concentradores, switches, etc. Bien, esto ha sido todo. Gracias por su atención. Y si desea saber más sobre el modelo OSI y sus 7 capas, puede ir a los enlaces que están en el video. Muchísimas gracias.